Bueno, muy buenos días. Vamos a mirar qué está pasando en el mundo y en Estados Unidos, pero quiero hacer una cosa un poquito más general primero. Quiero ver la región también. Ya les voy a explicar de qué se trata la presentación, pero espero dejarlos menos asustados de lo que José Ignacio nos dejó con su primera presentación, porque la verdad es que déjenme partir por una parte del vaso medio lleno. A pesar de todos los shocks que ha habido en los últimos años, la resiliencia que ha mostrado la economía mundial es bien impresionante. Se logró bajar la inflación, como vamos a ver, la economía mundial está creciendo, el desempleo no subió. Yo creo que si a uno le contaban la película de shocks que venían hace 5 o 6 años atrás, probablemente se imaginaría un mucho peor escenario para el mundo y no ha sido así. Bueno, ¿qué voy a hacer yo? Voy a hablar de la economía mundial un poco, dónde estamos. Después quiero hacer un zoom a Estados Unidos, porque Estados Unidos ha sido central en lo que ha pasado en el mundo y bien distinto al resto del mundo. Después quiero hablar un poco de Latinoamérica, dónde estamos, desarrollos recientes y algo de las prioridades de política económica que nosotros vemos para la región. Y después quiero volver entonces de vuelta a Estados Unidos y cuáles son los desafíos y riesgos más importantes que vemos hacia adelante y que van a depender un poco de las políticas que se decidan en Estados Unidos. Estaba mirando recién, lo único que queda por definirse es si los republicanos controlan o no la Cámara Baja. Y la mercado de apuestas le da hoy día, ahora recién, tipo 85% de que sí lo haga. Y por lo tanto es muy probable que tengamos un escenario en que Trump gana el colegio electoral, ya lo ganó, parece haber ganado ya el voto popular, ya ganó el Senado y posiblemente gane la Cámara equivalente. Bueno, vamos entonces al mundo. Llevamos varios trimestres en que las proyecciones, y al lado que están las proyecciones que hace el Fondo Monetario, como que cambian un poquitito nomás. Estamos un poco más de 3, más cerca de 3, 3,1, 3,2, volvemos a 3. Entonces, el mundo está creciendo y no ha habido, a pesar de todos los shocks, revisiones demasiado importantes. Lo que sí ha habido es que la posición cíclica de Estados Unidos, de Europa y especialmente de China son bien distintas hoy día. ¿Okay? Y eran aún más distintas el año pasado. En el escenario base nuestro, esas posiciones cíclicas empiezan a converger. Y eso es bueno porque los diferenciales de tasa, las políticas fiscales se alinean un poco. Entonces, en nuestro escenario base, digamos que hay una cuestión de convergencia que es importante. El segundo gran tema ha sido la inflación. Y la inflación, la verdad, es que ha ido disminuyendo de su peak de manera bien importante. Aún no llega completamente a las metas de inflación en todas partes, pero sí las noticias han sido en, digamos, la segunda mitad de este año bastante buenas. La primera mitad del año, si se acuerdan, y sobre todo los primeros 3 meses, hubo noticias inflacionarias en Estados Unidos bien complicadas. El lado derecho muestra aquí la trayectoria de tasas que el mercado tiene metido en los precios financieros y tuvimos un desplazamiento, un retraso bien importante. Y eso fue un momento de bastante preocupación, de, bueno, las bajas de tasas se iban a postergar. Pero volvieron a estar, y la verdad es que mañana el FED se reúne, probablemente corte 25 puntos base, y los mercados siguen esperando que haya un poco más de relajamiento monetario. Ciertamente las políticas del nuevo gobierno, sobre todo en lo fiscal, puede que cambien un poco este escenario, pero a eso voy a volver hacia el final. Y por último, en el mundo, han pasado 2 cosas importantes para nuestra región. Uno, que los commodities han estado relativamente estables en el último tiempo. Después de subir mucho, bajaron de posguerra, ¿no? Post la invasión de Rusia a Ucrania, pero se mantienen en niveles que no son malos. ¿Okay? Si tenemos el precio del cobre donde está hoy día, no tenemos un problema. Yo siempre repito, me tocaron días con el precio del cobre bajo $2 cuando estaba en el gobierno. Eso era más enredado. Y al lado derecho están las emisiones, están los spreads y las emisiones de bonos, y se ven de los gobiernos, no de la región. Y se ve cómo la verdad es que las condiciones financieras han ido mejorando y la emisión también. O sea, estamos bastante más normalizados. Ahora, parte de la historia que está atrás es
que Estados Unidos ha estado particularmente bien, especialmente para este crecimiento que igual ha venido. Y aquí quiero tratar de ir a mostrarle un par de gráficos de qué está detrás del crecimiento de Estados Unidos. Ha estado creciendo básicamente casi 3% por ya varios trimestres, cuando su PIB potencial es en torno a 2 nomás. ¿Qué ha pasado con el mercado laboral? Que se ha ido soltando de a poco después de que el Fed mantuvo la política monetaria bien contractiva. ¿Y qué está pasando con la inflación y qué se puede esperar? Bueno, ¿por qué la economía creció tanto? Y la verdad es que aquí hay dos cosas que se juntaron. ¿O por qué ha estado creciendo tanto? Hay shocks de demanda y shocks de oferta. ¿Okay? Por el lado de la demanda ha sido mucho más robusta de lo que uno habría esperado del lado de tener una política monetaria contractiva como la que se ha tenido en los últimos par de años. Y detrás de eso hay muchas cosas, pero dos que quiero mencionar que creo que son relevantes. Uno es que por el lado del consumo de las familias ha habido efectos riqueza muy fuertes, muy al alza. El precio de las casas vuelve a subir fuerte. No es solo que recibieron muchos cheques después y todavía tienen algo de exceso de ahorro que van gastando. No, eso ya se acabó hace rato. Si uno trata de descomponer qué ha ido pasando, la verdad es que el efecto riqueza ha sido fundamental y distribuido para todos. Esto no es que un porcentaje pequeño de la población se beneficia, sino que es muy, muy amplio. Y por el lado de la inversión, que también hemos visto la inversión de empresas bastante fuerte, hay varios temas. Ciertamente subsidios especiales, por cierto, pero quizás un tema menos mirado es que el flujo de caja para las empresas ha sido muy bueno en estos últimos años. A pesar de que subieron las tasas de interés, las empresas, porque tenían deuda muy larga, la duración, el riesgo de duración en Estados Unidos lo tiene el Fed, no lo tienen las empresas ya. Tenían deuda larga y tenían mucho cash. Y por lo tanto pasó por primera vez en la historia de todos los ciclos contractivos de política monetaria que están al lado derecho, que el gasto en intereses de las empresas mejoró, bajó, a pesar de que el Fed subió la tasa un montón, ¿okay? De 0 a 5,25, 5,50. Entonces, la verdad es que esto también ha ayudado mucho a que la demanda esté fuerte. Pero eso no era suficiente. Sin duda que para tener baja de inflación, con una economía fuerte, algo más tenía que estar pasando. Y los shocks de oferta han sido centrales. Hay un shock de oferta global, que fue el que vivimos con las cadenas de distribución que se quebraron, se enredaron, el transporte, el precio del petróleo, que se deshizo. Eso está detrás de buena parte de la dinámica inflacionaria en muchos, muchos países. Pero en Estados Unidos hay más cosas. Y las dos cosas principales, diría yo, es que primero el mercado laboral ha estado alimentado por un montón de inmigración que ha suavizado muchísimo la escasez de mano de obra. A pesar del shock de demanda, hubo mucha fuerza de trabajo. El lado izquierdo está cómo ha cambiado la fuerza de trabajo en los últimos años y la contribución de los que nacieron fuera. Y se fijan, los que nacieron fuera de Estados Unidos son un motor muy importante del total. Además, esa gente tiene características que son muy complementarias a lo que no tiene Estados Unidos. Gente más joven, gente un poco menos educada que el promedio, etc. Y el segundo tema, que es, la verdad, lo profundo y la cuestión más misteriosa de Estados Unidos, es que tiene un crecimiento de la productividad, por muchas razones diversas, que es impresionante. Las líneas punteadas son la trayectoria que uno hubiese esperado desde el 2018 para adelante, si la productividad por hora trabajada en Estados Unidos hubiese seguido la línea azul, era la trayectoria previa, la roja era la de Europa. Entonces veníamos desde antes con tendencias distintas. Pero esa diferencia se acrecentó ahora último. Y eso ciertamente, con la misma gente contratada, se produce mucho más y eso alivia todos los problemas inflacionarios y de otro tipo. ¿Qué hay detrás de esto? Muchas cosas. Déjenme mencionar dos. Primero, la tecnología está haciendo diferencia. Se ve claramente a nivel de industria bien detallada mayores crecimientos de productividad en aquellos que están más expuestos a poder mejorar productividad con tecnología. Esto no es una cuestión de los 7 magníficos, no, es mucho más amplio. No es para todos, pero sí está teniendo esto un efecto. Y lo segundo que pasó en Estados Unidos, que es bien particular,
es que hubo un aumento de productividad muy grande post-COVID. Hubo dos formas de enfrentar, y voy a hacer la contraparte de Estados Unidos, Europa, los efectos del COVID en cómo funcionaban las empresas y su relación con trabajadores. Básicamente en Europa protegieron la relación trabajador-empleador y por lo tanto se suspendió por un tiempo y volvió a estar la misma después. En Estados Unidos se fue mucho más a subsidios directos, pero gran pérdida de trabajo. Y eso significa que hubo un momento en que hubo que, como quien hace un cóctel, reasignar mucha gente en la economía. Y esa reasignación parece haber producido muchos mejores match entre alguien que es bueno para algo con la empresa que lo necesita. Entonces fue un efecto por una vez que fue muy grande. Y esto se aprecia, de nuevo, a nivel de industrias, de aquellas que crecieron más en productividad, fueron las que tuvieron más de esta, los gringos le llaman churning, ¿no? Que es como movimiento del mercado del trabajo. Bueno, todo esto ha permitido algo casi milagroso. Esta es una curva que se usa mucho en economía ahora, que se llama curva de Beveridge, que es básicamente una relación entre desempleo y vacantes. ¿Okay? Mientras menos vacantes hay, más desempleo hay, y uno se tiende a mover por esto. Cuando hay desplazamiento de la curva, es que hay algo estructural pasando complicado. Y estábamos a fines, antes de que todas las cosas se vieran bien, ahí arriba, en el punto naranja de arriba, ¿okay? Con una tasa de desempleo muy baja y una tasa de vacantes muy altas. Y no era muy obvio hacia dónde íbamos a ir. Podríamos haber ido a una tasa de vacantes muy alta y un desempleo muy alto. ¿Cuánto desempleo se necesitaba? Era la pregunta, para enfriar la inflación. Y resultó que lo único que ha pasado básicamente es una caída fuerte de la tasa de vacantes, o sea, el mercado laboral está más frío, pero la tasa de desempleo ha aumentado muy poquito. Si uno compara la baja de inflación de ahora con aquí, los más viejos puede que lo sepan, pero que pasó el año 82-83 con Volcker. En ese momento el FED subió las tasas en serio y bajó la inflación en los meses que ha bajado la inflación acá, más o menos el mismo monto. El desempleo, sin embargo, allá subió un montón de puntos porcentuales. ¿Okay? Entonces aquí hubo una desinflación muy, muy diferente. Pero el mercado laboral se ha enfriado, eso es verdad, y por eso el FED ya está bajando tasas. Si uno mira y descompone qué está pasando con la inflación en Estados Unidos, encuentra lo siguiente. Primero, ha sido muy importante que la contribución de las expectativas de inflación, que es la parte como azul, se mantiene muy estable. Y después hay una serie de shocks que ha tenido la economía. Cuando la inflación subió, hubo mucho de mercado laboral apretado, pero también de manera central, está mal ese amarillo, no debería ser expectativa, eso debería ser el petróleo. Entonces el azul, abajo es expectativa, el amarillo es petróleo. Entonces el petróleo generó mucho efecto, ¿ok? Entonces los shocks de oferta son las dos columnas gris y roja que subieron de nuevo en todo el mundo. Y se empezó a dar vuelta, eso en los últimos tiempos, como para todos. En Estados Unidos se sobrecalentó además la economía, que es la parte verde, y esa es la parte que se ha ido normalizando. Todavía no está terminado el trabajo para el FED, pero está de verdad mucho más cerca. En suma, Estados Unidos ha sido un motor impresionante si uno lo compara con otros lugares del mundo. Hay muchas cosas que lo explican, pero sin duda han tenido un manejo macro también del lado del FED muy, muy apropiado. Déjenme pasar a Latinoamérica un rato. ¿Okay? Este es el cuadro general de Estados Unidos. Déjenme hablar un poco de Latinoamérica. Latinoamérica, y me voy a centrar aquí en 7 países nomás. ¿Okay? Latinoamérica uno lo puede sacar en distintos pedazos. Estos 7 países son países que tienen metas de inflación, flotan el tipo de cambio, reglas fiscales, no tienen programa con el Fondo Monetario, en fin, son más, digamos, parecidos a Chile. Y Chile está metido en este grupo, ¿okay? en que incluye Brasil, México, Colombia, Perú, en fin. Lo que va pasando en esta región es que la economía se ha ido desacelerando en los últimos tiempos, desde niveles que eran cercanos al 4% post-COVID hacia algo como 2%. Y quizás lo más importante es que están operando las economías cerca de su potencial. Eso quiere decir que no hay una cuestión cíclica que uno diga, la política monetaria tiene que ser o contractiva o expansiva, o la política fiscal, porque hay
desempleo alto o desempleo demasiado bajo. Las economías están bastante normalizadas. Quizás la única excepción es Brasil hoy día, que parece algo más fuerte de lo que es su capacidad. México está también muy cerca de su potencial. Chile y Colombia tuvieron una dinámica parecida en que se sobrecalentaron mucho post-COVID, los cheques, los retiros, en fin. Y ambos países han tenido una disminución de crecimiento súper importante y están ya más normalizadas. Y Perú, Paraguay y Uruguay tuvieron shocks de clima a propósito. El niño o la niña les pega muy fuerte a ellos, pero este año ha sido de normalización. ¿Qué es bueno y qué es malo de esto? Bueno es que, de nuevo, no hay problemas cíclicos particulares, o sea, como que la política macro funciona bien. Cosa mala es que nos estamos estacionando en 2%, 2,5%. Y quiero volver a eso, y eso, creo yo, es el mensaje más complejo de la región. Peor aún, déjenme decir que aquellos países que se habían despegado del promedio de la región, típicamente los de la Alianza del Pacífico, menos México, como que volvieron a la media de la región. Y todos están en este 2,5% como techo. Del lado de la inflación ha bajado, pero en todas partes, Paraguay es el único que la tiene en la meta bien. Todos los demás países están un poquito arriba de la meta, como Chile. Algunos pagando cuentas del COVID, tarifas eléctricas, tarifas en otros países, gasolina, diésel, en fin. Y también en el caso de algunos países con alguna presión fiscal metida acá. ¿Okay? Presión fiscal que se manifiesta en que los mercados están un poquito más complejos y por lo tanto el tipo de cambio está un poco más depreciado de lo que podría estar, o directamente sobre la demanda interna. Si uno descompone la inflación en la región, encuentra que de verdad lo único que está más complicado aún en términos inflacionarios es la inflación de servicios. La inflación de servicios no tiene por qué ser 3% en un país como Chile, puede ser un poquito más alta de 3%, y la de bienes un poquito más baja de 3% en días normales. Pero la diferencia hoy día es muy grande hacia arriba en servicios, lo que refleja, primero, mercados laborales fuertes, y en segundo lugar, refleja que los salarios, por lo tanto, están todavía creciendo algo más fuerte que la productividad. Dado esto, ¿cuáles son los dos grandes mensajes? Estoy aprovechando que nosotros lanzamos recién nuestro panorama económico regional, ¿no? Es como el World Economic Outlook, pero para la región. ¿Cuáles son los dos mensajes principales que estamos diciendo en todas partes? Que se necesitan dos cosas. Primero, un cierto rebalanceo del marco de la política macro, y en segundo lugar, al que creo que es el tema principal, volver a preocuparse de cómo crecer más rápido. Respecto del balanceo, déjenme poner de la siguiente manera. Los países en la región tienen más o menos, algunos mucho, otros pocos, pero todos están en el mismo lado. Una política fiscal demasiado expansiva y una política monetaria al mismo tiempo demasiado contractiva para lo que debiera ser un mundo normal. Y yo les dije al comienzo que estaba todo normalizado casi. La inflación está muy cerca, no completamente, el ciclo económico sobre todo. Entonces, ¿por qué tenemos déficits fiscales de 6% en México o de 10% o casi 10% en Brasil? Entonces, lo que hay que tratar de hacer ahora es hacer este rebalanceo. En el fondo estamos pisando el acelerador con una política y el freno con la otra política. Y hay que tratar de levantar ambas. Y eso es una coordinación que no es fácil de hacer. Los casos de Brasil, México y Colombia son, creo, los más claros en esto, pero incluso Perú y Chile tienen este tema. Este es un gráfico que muestra cuán apretada está la política monetaria y cuánto apretada está la política fiscal. Están todos con políticas fiscales sueltas, políticas monetarias algo apretadas, pero lo más importante, creo, de este gráfico es que supone que los planes se cumplen. Esto incluye el ajuste fiscal para el próximo año. Entonces, la primera cuestión que hay que preocuparse es que se cumplan esos planes. ¿Por qué hay que apretar lo fiscal? Bueno, porque la deuda está muy alta, además del tema cíclico. Me voy a saltar el gráfico del medio, solo les quiero mostrar el gráfico de la derecha, que es nuestras proyecciones de dónde iban a estar los balances primarios de la región hace un año y los que tenemos ahora. Y yo en mis presentaciones digo que esto se parece mucho a mi dieta.
que postergo y postergo el comienzo, ¿no? Y eso es lo que ha ido pasando. Entonces, hay planes que no son malos. Algunos son insuficientes. Y eso está en el gráfico del medio que no quiero meterme en detalle. Pero el problema que estamos teniendo es que aún planes que parecen suficientes en algunos países y son insuficientes en otros, no se están cumpliendo. Se buscan excepciones de las reglas fiscales, se buscan maneras de decir posterguemos esto un poco más. Es difícil, la política fiscal siempre tiene un ambiente de la política complejo, pero esto es bien urgente hacerlo, sobre todo, como voy a hablar hacia el final, si las tasas de interés en el mundo van a ser más altas de lo que estábamos acostumbrados. Una combinación, crecimiento bajo, tasas altas, complica muchísimo, muchísimo lo fiscal. ¿Okay? Y eso es el escenario que se está dibujando. Si pasara esto, o sea, si la política fiscal le saca un poco el pie al acelerador, la verdad es que hay mucho espacio para que la política monetaria se normalice más. El gráfico del lado izquierdo muestra lo que ha pasado con la inflación en el ciclo último al lado derecho, en la línea continua, y lo que pasó en otros ciclos inflacionarios de los últimos 20 años. Y las líneas punteadas es donde está la tasa de interés real ex ante hoy día, o sea, la política monetaria menos la inflación esperada a 12 meses. Y se fijan, hoy día tenemos una tasa de interés real en la región, menos lo que suponemos es la tasa neutral, que está elevadísima respecto de donde había estado en el pasado para mismos niveles de inflación. Entonces, claro, hay que tratar de bajar esa tasa. El problema es que con la política fiscal donde está es muy difícil, más allá de que la inflación se esté demorando un poquito más en bajar. Y hay un segundo gran tema que es dónde están las tasas terminales, dónde está la tasa neutral en la región. Y al menos los mercados que están en los puntitos muestran que las tasas de interés finales están muy por encima de las tasas de interés que tuvimos pre-COVID y históricamente en los últimos 10, 15 años, 20 años. Entonces estamos teniendo de nuevo un marco monetario que es apretado, pero además que está terminando en tasas más altas. Ese es el primer desafío. ¿Cómo uno hace este rebalanceo de políticas? Y el segundo es qué reformas hacer para crecer. Para poner perspectiva en el crecimiento, déjenme mostrar el crecimiento potencial de la región en los últimos 20 años, pre-COVID, y los siguientes 5 años según nuestras propias proyecciones. ¿Okay? Cosas que mostrar. Primero, que nuestra región lo hace significativamente peor que Asia y Europa emergente. Uno puede sacar China, meter China, da lo mismo. Nuestra región claramente es más baja que el resto. Y si uno mira, la verdad es que Paraguay es el único país que hoy día tiene un crecimiento potencial sobre 2,5, quizás casi 4. El resto es 2,5. Segundo tema que es importante, que es que la barra azul gruesa es la contribución del crecimiento de la población al crecimiento total. No influye mucho el PIB per cápita, pero para muchos temas macro importa el crecimiento total. Y nosotros vamos a tener los próximos 5 años medio punto menos de crecimiento en la región que lo que teníamos en los últimos 20 años, solo porque se nos envejeció la población, porque tenemos menos gente. Y esto va a empeorar después, porque con las tasas de natalidad hoy día eso es bien claro. Para Chile esto es más grande que lo azul. ¿Cómo logramos en esta proyección mantener el PIB potencial creciendo un poco más de 2? Porque estamos suponiendo casi que la productividad total pasa de contribuir casi 0 a contribuir un poquito más de medio punto. Y eso es un supuesto. Por lo tanto, el riesgo de que tengamos un PIB potencial de 1,5 en la región no es tan bajo. Meterse en un círculo de populismo, problemas políticos, problemas sociales, que Ignacio mostraba, no es tan bajo en este cuadro. Se mete Estados Unidos y bueno. ¿Qué hacer en esto? La región lamentablemente ya hizo como las reformas más fáciles. Quizás hay una que es comercial, que creo que vale la pena volver a ella. No para Chile, pero sí para el resto de la región. Pero hay muchas cosas que hacer. Esto simplemente muestra una encuesta que hicimos a todos los equipos que siguen Latinoamérica en el Fondo Monetario. Y hay de todo tipo, ¿no? Pero yo quiero mencionar gobernanza como un tema central.
la inefectividad de los gobiernos es muy, muy fuerte. O sea, no podemos hacer nada con el crimen y queremos al mismo tiempo hacer, no sé, una empresa que haga auto eléctrico. No hay capacidad. Control de la corrupción es un tema bien grande en varios países. Y el imperio de la ley, en general, la predictabilidad del ambiente de negocios. El tema de permisos está más fuerte en Chile, en Perú, que en otros países, pero pertenece a este mundo, ¿okay? de gobernanza. Hay temas en lo laboral, hay temas en lo fiscal, hay un montón de cosas que hacer. Pero definitivamente este tema es preocupante porque si uno mira la agenda hoy día, la agenda se ve bien delgadita. Si uno ve qué países están haciendo reformas que uno dijera, esto va a acelerar el crecimiento en serio, hay algunas cosas en clima que son interesantes. Mucho más allá de eso, la única reforma grande es una reforma tributaria que hizo Brasil, que la está terminando, que es grande, neutral en recaudación, pero de una simplificación en serio, desde un sistema tan complicado que tiene efectos de primer orden. Pero fuera de eso, a mí me cuesta decir, este país está haciendo algo que es de verdad grande. Bueno, con eso, déjenme pasar a mi última parte, que son los desafíos, y aquí voy a reconectar con Estados Unidos. Déjenme partir por un tema que es local, y después vuelvo a temas más globales, y que es el grado de apertura comercial de nuestra región. Chile es abierto, Perú es abierto, pero hay países que son muy cerrados todavía, como Brasil. El rol de Mercosur, por ejemplo, en esto es toda una complejidad. Y eso ha significado que nuestro comercio intrarregional, en vez de crecer bastante, como ha crecido en otras partes del mundo, se mantiene estancado por 25 años ya. Hay temas acá de infraestructura que son muy impresionantes y temas de burocracia que también son muy impresionantes. Conversaba con un amigo que fue a Mendoza el fin de semana largo, se demoró 8 horas en cruzar la aduana, solo la aduana. Entonces, eso muestra que tenemos problemas bien simples, diría yo, en el mundo comercial que hay que atacar. Voy a Estados Unidos y a los riesgos mayores que vemos en el mundo. Primero, nosotros estamos en una región que por lo menos no tenemos dos temas, creo yo, que son bien centrales en la agenda, que es seguridad y tarifas. Pero déjenme primero decir que es bien difícil saber qué va a pasar, ¿okay? Porque una cosa son los discursos de campaña y otra cosa es qué se hace durante un gobierno. De hecho, una de las personas que suena más para el secretario del Tesoro dijo, no, lo de las tarifas las vamos a manejar de manera de ser muy pragmático y es más una amenaza que otra cosa. Pero hay un rango de posibilidades, ¿okay? Pero la impresión que tenemos nosotros es que es bien difícil que se le ponga tarifas a las cosas que al menos Sudamérica exporta. No tendría mucho sentido, ¿okay? Nuestra relación comercial directa al menos no es así. Indirecta puede ser más complicada, ¿okay? Son las tarifas a China y eso puede afectar, y eso afecta digamos, el comercio mundial o el PIB mundial. Pero el efecto directo es bien distinto al que tiene Asia o el que Europa teme pueda tener. En segundo lugar, nosotros no tenemos guerras hoy día. Aunque hay países enredados, el tema de Ucrania para Europa y lo que pueda o no pueda hacer el gobierno americano en eso es de primer orden del día a día de ellos. Y por lo tanto, de nuevo, vaso medio lleno, nuestra región está un poco alejada de eso. A esto no quiere decir que haya temas que nos compliquen o nos puedan complicar, dependiendo de cómo evolucionen. Uno que ya hablamos es la migración. Ya hablé que había sido muy importante en la oferta de trabajo para Estados Unidos. Es muy importante la migración para el resto de Latinoamérica en dos dimensiones. Primero, hay muchas remesas en Centroamérica especialmente. Países que reciben casi 20 puntos del PIB en remesas al año. ¿Qué va a pasar con eso? Es una gran pregunta. ¿Y qué va a pasar con la migración si es que no va hacia el norte, si puede venir hacia el sur? Es otra gran pregunta. Pero para Sudamérica en particular quizás es menos tensionante el tema de la migración. ¿Dónde vienen las cosas más, quizás, que hay que poner atención?
Yo diría que la política comercial, no por sus efectos directos, sino que por sus efectos indirectos, los efectos macro de esto. Y en segundo lugar, por la política fiscal americana. Ninguno de estos dos temas había tenido una proyección demasiado distinta independiente de quién ganara. Eran más grados de intensidad, si se quiere. Pero porque ya estamos viendo temas comerciales complicados hace rato. Lado izquierdo es una medida de cuántas intervenciones que son malas para el comercio internacional se están haciendo al año. Miren cómo sube. Esto incluye política industrial, a propósito, ¿no? En que uno dice, voy a dar un subsidio, pero ese subsidio está atado a cierto contenido local o lo que sea. Entonces esto ha venido subiendo, se ha ido complicando. A pesar de esto, el comercio mundial se mantiene creciendo con el PIB, al menos. Eso podría cambiar. ¿Cómo tratar de cuantificar estas cosas? El gráfico del lado derecho hace un ejercicio bien sofisticado que se hizo en el Fondo Monetario, que está en el apéndice del último World Economic Outlook que se publicó la semana pasada, hace 2 semanas, que es el efecto de distintas medidas para el crecimiento mundial, para el nivel de PIB mundial en los próximos años. ¿Okay? Y pone primero el efecto de las tarifas. Este efecto de tarifa es 10%. Y hay un 10% que pone Estados Unidos, que pone China y que pone Europa. ¿Okay? Ese es el shock inicial. Hay un segundo shock, que es que cuando uno empieza con eso, la incertidumbre respecto de la política comercial sube. Y la incertidumbre misma tiene efectos. Si uno no sabe si era una tarifa, bueno, invertirá menos en lo que puede tener una tarifa. Y esa es la línea naranja, que agrega sobre la celeste. ¿Okay? Después hay una tercera línea que es básicamente renovar, que esto probablemente vaya a suceder, la rebaja de impuestos que se hizo al mundo corporativo en la administración 1 del presidente Trump. Esa rebaja vence en un par de años más y debiera, en un año más, y eso debiera quizás renovarse. Si se renueva, para el mundo es un shock negativo y por eso agrega a la línea naranja un poquito la baja, pero muy poquitito, si se fijan es casi nada. Para Estados Unidos es positivo, para el corto plazo, con eso en Estados Unidos es más crecimiento. Entonces, si les mostré el gráfico de Estados Unidos, la línea gris estaría por encima de la naranja. Hacia el mediano plazo, sin embargo, hay un efecto hacia lo fiscal que enreda el crecimiento. ¿Okay? Porque esto, se supone, en este ejercicio, no se compensa con menor gasto. Simplemente amplía el déficit fiscal. Déficit fiscal que en Estados Unidos está en torno a 7% hoy día. Con la economía, como veíamos antes, más sobrecalentada que otra cosa. Después hay un efecto de la migración en el mundo. Y eso sí tiene un efecto muy grande. Gran parte del alivio de los mercados laborales en el mundo y no haber tenido, especialmente en Estados Unidos, una escalada salarial que hubiese llevado a más inflación, fue gracias a este shock de oferta. Y por último, en todo este cuadro, sucede que los mercados financieros reaccionan y por lo tanto hay otro efecto adicional. Todo esto sumado lleva a que el crecimiento es más bajo y el nivel de PIB hacia el 2026 es casi un punto menos de lo que habría sido sin estas medidas. Importante ver las magnitudes que les mencionaba, porque es distinto poner una tarifa de 10 que una de 20, o una de 60, como se mencionaba antes. Entonces, son números grandes. Si uno ve mercados financieros ahora, la evidencia es bien fuerte y la teoría también muestra que una economía más cerrada tiene un tipo de cambio más fortalecido. Y por lo tanto, una implicancia de lo que posiblemente venga es que el dólar se va a fortalecer, y eso lo hemos visto en las últimas semanas en los mercados. El cuánto es una materia bien discutible. Dependiendo de cuán grandes sean estos efectos en actividad, se podrían moderar los efectos en el dólar. Por último, yo quiero ir terminando. Ese es el nivel de deuda de Estados Unidos. Ya estamos igual que lo que pasó en la posguerra. Es el nivel de deuda PIB. Va a llegar a 140% según las proyecciones, sin ningún cambio de políticas. O sea, no renovando las bajas de impuestos, etcétera, hacia fines de esta década.
Y la pregunta es cómo se baja eso. Y la historia posguerra es que hubo básicamente superávit primarios, que no hay hoy día, y en segundo lugar, crecimiento y algo de inflación. Es difícil saber hacia dónde va a ir esto. Es interesante, por cierto, de las medidas más importantes, que son 3, migración, impuestos y tarifas. La administración americana necesita el Congreso solo para lo fiscal, no para las tarifas, solo para los impuestos, que no sean tarifas. Se podría hacer básicamente todo sin el Congreso. Por ahora con el Congreso ganado, la verdad es que también pueden hacer lo fiscal. Por último, quiero decir que esto es un ejercicio que hicieron en el fondo de ver los documentos, las plataformas de los distintos partidos políticos que están yendo a elecciones en todas partes. Y es impresionante cómo de a poco la lógica de expandir lo fiscal, por el lado más conservador, bajar los impuestos, por el lado más progresista, subir el gasto, pero no preocuparse que estas cosas suman, está cada vez más en boga. Y por lo tanto, esto le pega a lo de la izquierda, ¿no? ¿Cuál va a ser la dinámica de la deuda en los próximos años? Y la implicancia para mercados financieros de esto. Escuché por ahí a un inversionista que decía, por suerte hay Bitcoin, si no el oro estaría como en 4.000 en el precio. Un último tema, y aquí termino, que es no tan directamente ligado a Latinoamérica, pero quizás es importante para ustedes, más ligados a las industrias financieras, es que posiblemente hayan temas de desregulación relevantes en la administración nueva, ¿no? La lógica que le ponen a el rol estatal, republicano y demócrata en Estados Unidos es bien distinta, y por lo tanto los aprietes que ha habido en algunas industrias pueden ser soltados. Con eso termino. Muchas gracias.